Bien, entonces antes de realizar algunos ejercicios respecto al motor de corriente continua, les voy a dar algunas indicaciones respecto a la evaluación del segundo bimestre. Tenemos algunas pruebas que ustedes han rendido, más la prueba que daría en la próxima semana, precisamente el día viernes, que sería la última que van a rendir del segundo bimestre. La calificación será el cómputo que se haga de la suma de todas las pruebas que ustedes han dado en el transcurso del segundo bimestre. Suman todo eso y hacen una regla de 3 a 6 puntos. Más el punto de deberes y el punto o los 3 puntos del laboratorio. Entonces, esa sería la nota del segundo bimestre. En el caso de que no se exonere con esta nota, usted tiene que preparar un examen final que les avisará mediante Teams para cuándo quedaría. Voy a dejar el mayor tiempo posible que se disponga, tomando en cuenta la fecha máxima que se tiene para pasar la nota del examen final. En todo caso, debe estar claro que ese examen es acumulado de toda la materia. Por lo tanto, debe ir preparando adecuadamente para que no tenga inconvenientes en ese examen. Bueno, respecto a lo que serían los ejercicios del motor de corriente continua, veamos un ejemplo de este tipo. El ejercicio dice: se tiene un generador de corriente directa con excitación serie. Entonces, fijarse bien. En la clase anterior habíamos visto los modelos de conexión que se pueden utilizar en este tipo de máquinas. Entonces, en función del enunciado que usted tiene, debe ir armando el circuito en el cual va a trabajar. Entonces, para este caso en particular se dice un motor de corriente directa con excitación serie. Para excitación serie, usted ya sabe que debe conectar lo que sería el bobinado inductor y el circuito equivalente para la armadura o el inducido de esta forma. Entonces, ese es el primer dato que le entrega el ejercicio. Un generador de corriente directa con excitación serie. Entonces, primer paso, ubicar el circuito de esta manera. Los dos componentes del inductor y el inducido en serie, tal como está viendo aquí. Luego también le menciona de que se trata de un generador. Entonces, para un generador, tenemos aquí dibujado cómo estaría el sentido de la corriente. Si la máquina está funcionando como generador, evidentemente va a entregar potencia a una carga. Y en este caso, el sentido de la corriente sería saliendo precisamente de lo que es el voltaje inducido E sub A. En este ejemplo, esta corriente va a coincidir con la corriente que pasa por el otro bobinado y llegaría finalmente a una carga en el caso de que se conecte alguna carga entre los terminales de salida. Los datos de placa de esta máquina son potencia de 1.5 kilovatios. Entonces, fíjese, se está dando aquí la potencia activa de la máquina como información. Adicionalmente, 220 voltios. Ojo con esto, estamos hablando de la máquina de corriente continua. Estos 220 voltios son voltajes constantes y 3.400 revoluciones por minuto, velocidad de giro. La suma de los devanados de campo y de armadura dan valores de resistencia
RA más RS igual a 4.41 ohmios. Entonces aquí se tiene como información la suma de esta resistencia RS más esta resistencia RA. Adicionalmente, la curva de magnetización del generador se muestra en la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla usted tiene para diferentes valores de corriente de armadura y SUA el voltaje inducido que se está produciendo, el valor de SUA. En consecuencia, aquí podemos obtener información para aplicar adecuadamente los datos que correspondan en el desarrollo del ejercicio. Se pide determinar el voltaje entregado en las terminales del generador cuando la carga varía con las corrientes de armadura siguientes. Corriente A, 1 amperio, 5 amperios y 8 amperios. También calcular la pérdida de potencia en el devanado serie y de campo en cada caso. Entonces, esta pérdida de potencia se debe principalmente a lo que sería efecto Joule por calentamiento de los conductores. En ese caso vamos a tener calentamiento o energía disipada por el efecto Joule en la resistencia RS y en la resistencia RA. Recuerde que cuando se trabaja con esta máquina y estamos operando en estado estable, las bobinas LS y LA no tienen ningún efecto en el circuito. Estos elementos inductivos prácticamente se comportan como cortocircuitos para señales de corriente continua en estado estable. Bien, entonces, de acuerdo a esta información, veamos cómo quedaría la resolución del literal A. Bien, para este caso la corriente I sub A es 1 amperio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se conecte, vamos a poner aquí, entre los terminales de nuestra máquina, una carga específica. Conectamos de esta forma. Entonces, la corriente que va a circular por este circuito va a ser 1 amperio. En ese caso, se pide determinar cuál será el voltaje que está recibiendo esa carga, el voltaje terminal entre estos extremos. Esa es una incógnita. Y la otra, la potencia que se estaría disipando en forma de calor, o la energía que se disipa en forma de calor en estas dos resistencias. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Para la corriente I sub A igual a 1 amperio, se tiene el voltaje E sub A, que aparece aquí, que correspondería a un valor, lo tenemos aquí, de 53 voltios. Entonces, se tiene un voltaje E sub A igual a 53 voltios. Entonces, ya conocemos aquí lo que sería el valor disponible entre estos dos terminales de nuestro generador, el voltaje E sub A. Por otra parte, aquí amerita trabajar con un circuito común y corriente en donde podemos tomar como referencia este terminal en la parte inferior
del circuito como el terminal de tierra. Eso por un lado. Por otra parte, asumimos que estamos trabajando en estado estable. Eso quiere decir que para plantear las ecuaciones en el circuito, esta inductancia LA puede ser reemplazada mediante un cortocircuito. A ver, ponemos aquí un cortocircuito. Y también en la bobina LS en la parte superior podemos sustituir con un cortocircuito. Bien, entonces lo que toca es trabajar en este circuito equivalente simplificado. Lo que también deberían hacer para evitar confusiones es marcar las diferencias de potencial en los elementos que intervienen, en todos los elementos que son recorridos por las corrientes, en este caso por la corriente que aparece aquí en la I sub A. Bueno, entonces veamos cómo quedaría este asunto. Aquí. Bien. Entonces, lo primero, en la resistencia RA, la corriente está subiendo. En consecuencia, la caída de voltaje que se va a producir en este elemento corresponde a mayor potencial en la parte de abajo, menor potencial en la parte de arriba. Siempre el mayor potencial en un elemento es el sitio por donde está ingresando la corriente. Cuando hablamos de resistencias y otros elementos que puedan aparecer aquí. En la resistencia RS también la diferencia de potencial sería mayor potencial en la izquierda y menor potencial en la derecha. Y evidentemente la corriente al momento que atraviesa la carga estaría bajando. Por lo tanto, la diferencia de potencial sería más menos, con el más en la parte de arriba como vemos aquí y el menos en la parte inferior. Y luego entonces podemos plantear la ecuación de conservación de la energía partiendo de este punto que sería 0 voltios y siguiendo este circuito hasta llegar a la parte superior. Entonces aquí abajo tenemos 0 voltios. Entonces ponemos ahí 0 voltios. Luego encontramos hacia la izquierda esta primera resistencia. Pasamos de más a menos. Quiere decir que hay una caída de potencial, entonces restamos. Esa caída de potencial se calcula multiplicando la corriente I sub A por la resistencia RA. Ya estamos en este punto. Ahora pasamos de menos a más. Estamos incrementando el potencial. Entonces hay que sumar aquí el valor de E sub A. Estamos acá en la parte superior. Luego atravesamos la resistencia RS. Pasamos de más a menos. Entonces hay que restar. Restamos lo que sería el producto de la corriente IS. Pero aquí resulta que la I sub A es igual a la I sub S. Entonces, otra vez, I sub A multiplicado por RS. Y llegamos en este punto. Pero en este punto tenemos lo que sería el voltaje terminal, el voltaje V sub T. Entonces, al hacer toda esta sumatoria de tensiones, hemos llegado al voltaje terminal. Bien, esa sería entonces la ecuación en la que vamos a trabajar. Por lo tanto, de aquí el voltaje terminal sería simplemente igual a la tensión I sub A, que en este caso vale 53 voltios, menos la corriente I sub A, que es 1 amperio, multiplicado por RA más RS. Pero del ejercicio, la suma de estas dos resistencias es 4.41.
Bien, entonces, ¿cuánto daría este cálculo, señor Casa Bryan? 48,59 voltios. Gracias. 48,59 voltios. Ese sería el voltaje disponible a la salida de la máquina. Por otro lado, hay que calcular la pérdida de potencia. Entonces, para la potencia disipada en forma de calor, voy a poner aquí, usted sabe, para sacar la potencia de una resistencia, simplemente hacemos la corriente al cuadrado multiplicado por R. Esta es una forma de calcular la potencia en una resistencia. Corriente al cuadrado por R. Si es que estuviésemos trabajando con señales de alterna, esta corriente corresponde al valor eficaz de la señal senoidal, por ejemplo. Pero aquí, como la corriente es constante, entonces ponemos simplemente corriente al cuadrado por R. Entonces, aplicando esto a nuestro circuito, la corriente para este primer caso vale 1 amperio, elevamos 1 al cuadrado es 1, y multiplicamos por la suma de todas las resistencias que atraviesa esta corriente. Es decir, RA más RS. Entonces, por 4.41. Entonces, de aquí nos queda que esto es 4.41 vatios. Esa sería la potencia que se va a disipar en forma de calor en el circuito. Este es 1 al cuadrado, corriente al cuadrado. Bien, para el caso B, se repite todo esto de la misma manera. Lo que simplemente tendríamos que hacer es buscar en la tabla para corriente de 5 amperios cuál es el voltaje inducido, en este caso 195 voltios. Habría que trabajar con este par de valores. Y finalmente, para el caso C, para una corriente de 8 amperios, el voltaje que le corresponde sería de 232 voltios. Y se repite los cálculos. Bien, entonces, en este ejercicio no hay mayor dificultad. Tenemos toda la información disponible. ¿Alguna pregunta tal vez? Bien. Ahora, una variante de este ejercicio sería, por ejemplo, que en vez de darle la corriente I sub A, más bien se le especifique cuál es la carga. Entonces, habría que dar seguramente otras condiciones al ejercicio para que usted lo pueda resolver. En todo caso, al ser un circuito de continua, creo que no hay mayor dificultad en esto. Adicionalmente, en vez de tener esta tabla con diferentes valores, se podría también dar una ecuación matemática que relacione la corriente I sub A con el voltaje E sub A, una función de transferencia. Entonces, esa sería la otra opción que se tendría para trabajar en un ejercicio similar a este. Veamos el siguiente problema. La resistencia de armadura de un motor de corriente directa en derivación. Entonces, mire, aquí estamos hablando de un motor de corriente directa en derivación. Ojo, motor dice aquí. Motor derivación. El hecho que diga derivación hace referencia a un circuito paralelo. ¿Sí? Si es que nosotros vemos la gráfica,
para un motor, evidentemente vamos a tomar corriente de la red. Entonces aquí aplicamos algún voltaje, la corriente circula en esta dirección y cuando esa corriente llega en este nodo, se divide. Una parte se va por el bobinado de excitación y otro por la armadura. Entonces el hecho de que la corriente se divida es la referencia que se hace con este término de derivación. Derivación sinónimo de paralelo para circuitos eléctricos. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es dibujar el circuito adecuadamente. Adicionalmente, si estamos hablando de motor, por este símbolo que corresponde al voltaje inducido, la corriente va a estar bajando, es decir, entrando en este elemento. En el caso que acabamos de hacer hace un momento, la corriente estaba al revés, porque era un generador. Aquí estamos hablando de un motor, entonces el sentido de la corriente cambia. Bueno, entonces aquí se da el valor de la resistencia RA, vale 0.5 ohmios. El voltaje en las terminales, VT es 250. En este caso vamos a poner el voltaje terminal, que sería el que tenemos entre estos dos puntos. Este voltaje corresponde a 250. Entonces ponemos aquí 250 voltios. Y gira a una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Entonces recuerde que esta es la velocidad angular o de giro del eje de la máquina. 1200 RPM inicialmente. La pregunta es determinar la resistencia externa que debe conectarse en serie con la resistencia de armadura para reducir la velocidad del motor a 1000 revoluciones por minuto. Si la corriente de armadura es 60 amperios y el flujo se mantiene constante. Entonces, para controlar la velocidad, en este caso para disminuir de 1200 a 1000, se coloca en serie con la resistencia RA. Eso quiere decir que en una máquina real que usted tenga, va a tener acceso a estos dos terminales de la armadura. Y también tendría acceso a estos otros dos terminales de la segunda bobina. Entonces, si tiene acceso a esos 4 terminales, usted simplemente hace la conexión que hemos visto aquí en paralelo para trabajar en las condiciones iniciales. Y luego, con el propósito de disminuir la velocidad, lo que se haría simplemente es abrir aquí el circuito e interconectar una resistencia exterior de esta forma. Entonces, hay que determinar cuánto vale esta resistencia externa, que le vamos a llamar aquí una Rx, para tener una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Bien, entonces, como aquí estamos hablando de flujo constante y velocidad angular, una formulita que habíamos visto en la clase pasada para esta máquina es la que relaciona el voltaje inducido, la constante K de la máquina, el flujo y la velocidad angular. Entonces, esa ecuación nos va a servir porque aquí se permite introducir una de las variables que nos da el problema, que es la velocidad angular. Adicionalmente, si es que el ejercicio dice que el flujo se mantiene constante, este producto aquí de K por phi
se va a mantener constante. Recuerde que el flujo es constante y K, evidentemente la constante de la máquina, también será constante. Entonces todo ese coeficiente de omega va a ser una constante. Esa sería una fórmula a tener en cuenta. Por otro lado, también se puede plantear una ecuación en el circuito eléctrico siguiendo esta dirección de aquí. Vamos a tener una malla que se trabajará de esta forma, haciendo este recorrido. Entonces, en este recorrido tenemos las caídas de voltaje. No se olvide, siempre es bueno poner esto. El E sub A tiene su propia polaridad. La corriente I sub A está bajando. Quiere decir que aquí, en la resistencia RA, va a haber una caída de tensión más menos. En la bobina LA no hay caída de voltaje porque estamos trabajando considerando que se está en estado estable. Y cuando se coloque en la segunda parte la resistencia Rx, aquí también habrá una caída de tensión con esta polaridad. Entonces, vamos a determinar cuál es el valor de esta constante K por phi antes de conectar Rx. Es decir, cuando se está trabajando a 1200 revoluciones por minuto. En ese caso diríamos, el voltaje que se aplica, el VT, va a ser igual a la suma de todas las diferencias de potencial que encontremos en este trayecto que está dibujado en rojo. Entonces aquí aparece una primera diferencia de potencial que corresponde a E sub A. En la resistencia RA tenemos otra diferencia de potencial, también que va de más a menos. Entonces sumamos lo que sería la corriente I sub A multiplicado por RA. Y para la primera condición de 1200 revoluciones por minuto, ya no tenemos nada más que poner allí. Esta bobina LA cortocircuito y todavía no hemos puesto la Rx. Entonces, esta es la ecuación que también podemos utilizar. Entonces, como ven ustedes, aquí conocemos el VT. Tenemos la corriente I sub A que es 60 amperios y la resistencia RA que vale 0,5 ohmios. Entonces, de esta ecuación podemos despejar el voltaje E sub A. Entonces, esto sería igual al voltaje terminal 250 voltios menos la corriente I sub A que sería 60 amperios multiplicado por la resistencia que es 0,5 ohmios. Entonces tendríamos ahí, eso es 30, 220 nos daría esto, 220 voltios. Bien, ya tenemos E sub A. Por lo tanto, en esta segunda ecuación que aparece aquí abajo, podríamos despejar el valor de K por phi. Entonces K multiplicado por phi nos va a quedar que es igual a E sub A 220 voltios. Esto estaría dividido para omega. Omega 1200 revoluciones por minuto. Entonces ponemos aquí el valor de K por phi. Ahora, tenga en cuenta que posiblemente ya están pensando que aquí esta velocidad angular debería estar en radianes sobre segundo. ¿Sí? Así habíamos visto este omega en radianes sobre segundo. Pero en definitiva, como esta es una constante,
esa constante la puedo obtener trabajando aquí en revoluciones por minuto o radianes sobre segundo. No hay ningún problema, porque este mismo valor que nos dé, ya sea en revoluciones por minuto o radianes sobre segundo, vamos a tener que utilizar posteriormente cuando la velocidad cambie. Es decir, no vamos a tener problema en ese aspecto. Nos va a dar exactamente lo mismo si trabajamos en RPMs o en radianes sobre segundo. Entonces, este cociente, ¿cuánto le da, señor Pedraza Mateo? Buenos días, me dio 0,18. 10, gracias. 0.18. Ya está. Ahora entonces, para tener la nueva velocidad de 1000 revoluciones por minuto, esta constante se va a mantener en 0.18. Entonces, tendríamos que encontrar el nuevo valor del voltaje inducido E sub A través de la ecuación que usted ve aquí abajo en la parte izquierda. Entonces, vamos a llamarle un voltaje inducido EAF, EA final. Este voltaje va a ser igual al valor de K por fin, 0.18. Esto multiplicado por la nueva velocidad, que serían 1000 RPMs. ¿Sí? Aquí es en donde se cancela cualquier unidad que hayamos utilizado para la velocidad. Entonces nos da lo mismo. Haciendo esta operación nos va a quedar 180, ¿no? 180 voltios. 180 voltios. Bien, luego tenemos que utilizar esta misma ecuación que aparece aquí arriba. Es decir, debemos plantear que el voltaje terminal ahora va a ser igual al voltaje inducido E sub A más la corriente IA multiplicado por RA y más la corriente IA multiplicado por esta Rx que aparece aquí. La idea es poner esta Rx y bajar la velocidad a 1000. Entonces ya tenemos esta caída de voltaje que no habíamos considerado al inicio porque no estaba puesta, estábamos trabajando a 1200. Pero aquí ya debemos poner esta Rx. Esa sería la ecuación. Bien, aquí conocemos el E sub A que serían los 180 voltios, el voltaje terminal que vale 250, la corriente I sub A que va a seguir siendo los 60 amperios y sabemos RA. Por lo tanto, la única incógnita a despejar sería Rx. Entonces, esa Rx nos va a ayudar con el cálculo el señor Salazar Cristian. Profe, Sí, dígame. y disculpe, ¿por qué en las bobinas no le tomamos en cuenta también el voltaje? Ya. Bueno, verá. En el caso de tener una bobina, recuerde lo que habíamos visto en la parte de circuitos eléctricos cuando se trabaja en el dominio de la frecuencia. Esta bobina LP permite que se defina la reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva se calculaba como J omega L. En este caso, LP. Así tendríamos que poner.
Esto se conoce como reactancia inductiva y tiene este valor. Ahora, ¿qué es omega aquí? Omega es la frecuencia de la señal eléctrica con que está siendo alimentada esta bobina. Ahora bien, si es que aquí ponemos 250 voltios constantes, quiere decir que no hay variación en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí el omega, la frecuencia angular, vale 0. Esto implica que la reactancia inductiva sería 0 ohms. ¿Y qué es lo que me va a quedar en esta rama? En esta rama únicamente me quedará RP. ¿Y qué es esta RP? Esta RP normalmente es la resistencia interna que tiene esta bobina, ¿sí? Eso significa que para señales de alimentación con voltajes constantes, únicamente de todo este circuito serie, únicamente debo considerar el valor de la resistencia interna que tiene esa bobina. El efecto inductivo no interviene cuando estamos trabajando en estado estable. Sí, por eso es que no ponemos ninguna caída de voltaje en las bobinas aquí. Estamos poniendo lo que cae en su resistencia interna. Igual cosa acá con RA y LA. La parte inductiva entraría a operar o tendría efecto en el circuito cuando, por ejemplo, usted conecte en el instante de igual a 0 esta fuente de 250 voltios. En ese instante se presentan simultáneamente los efectos resistivos e inductivos en ambas ramas. Pero ese efecto inductivo pasa con el tiempo. Es decir, después de un segundo, ya prácticamente las inductancias como tales, LA y LP, su efecto sobre el circuito desaparece. Podríamos estudiar el efecto transitorio de lo que sería la corriente atravesando este circuito, ¿sí? Y diríamos, en forma general, la ecuación que se debería plantear, voy a coger solamente esta rama en paralelo, y hagamos cuenta que se tiene un voltaje VDT simplemente. Digamos que no es un voltaje constante, es un voltaje cualquiera, que depende del tiempo. ¿Cómo deberíamos trabajar allí? Este voltaje terminal VDT sería igual a la suma de una corriente que baja por esta rama, es decir, una IP, pongámosle así, una IP multiplicado por RP, más la caída de voltaje que tendríamos en esta bobina. ¿Y cómo sacamos la caída de voltaje en esta bobina? Sería L multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, de I a dt. Esa es la relación voltamperimétrica que relaciona las magnitudes eléctricas, corriente y voltaje en una bobina, ¿sí? Entonces, todo esto que estoy poniendo aquí, L de I a dt, es el voltaje que aparecería en la bobina, ¿sí? Entonces, mire usted que si decimos originalmente este circuito tenía 0 voltios, ¿no es cierto? No había diferencia de potencial aquí porque todavía no conecto la fuente. Entonces el voltaje era 0. Diferencia de potencial 0. Pero en el instante 0, de igual a 0, conectamos la fuente. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación eléctrica, existe una variación. Hemos pasado de 0 voltios a 250 voltios súbitamente. Allí hay un delta V, ¿no es cierto? Una variación de voltaje. Y evidente, si es que tengo aquí una variación de voltaje como alimentación, que está cambiando de 0 a 250 voltios, evidentemente también voy a tener una variación en la corriente que pasa por esta rama. Existe un DI a dt, una variación en el voltaje en la bobina y una variación en el voltaje en la resistencia.
Pero conforme pasa el tiempo, este voltaje se estabiliza. Es decir, se queda en 250 más bien. Eso implica que las corrientes a través de estas dos ramas también se estabilizan. Ya no voy a tener ninguna otra transición. Ya las corrientes van a ser fijas. Y si las corrientes ya permanecen fijas, este de I a dt se hace cero. Si usted deriva con respecto al tiempo una corriente que es constante, el resultado es cero. Entonces ahí desaparece ya este voltaje en la bobina. Ya no interviene más esto. Solamente me quedaría aquí 250, la corriente IP que es una constante, y RP que también es constante. Entonces por eso es que en el elemento inductivo ya no tenemos ningún efecto. Bueno, entonces, ¿cuánto dio el valor de esta resistencia Rx? Me da cero. ¿Cuánto? Me da cero. A ver, no le escucho bien, parece que tiene un problema con su micrófono. Que me da cero, Inge. Le da cero, dice la resistencia. Cero le voy a poner yo, vea. Da 0.67. 0,61, profe. 0.61. Gracias. Entonces, mire, solo tienen que despejar de aquí nomás, Rx. Si no podemos despejar Rx de esta ecuación chiquita, estamos en problemas ahí, sí. Bueno, entonces, esa sería la resistencia que debemos colocar en serie para que nos dé una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Veamos este otro problema. Dice un motor de corriente directa en derivación con un voltaje de alimentación de 220 voltios. Entonces, mire, aquí también usted tiene que ir armando el circuito en el cual va a trabajar. Estamos hablando de una conexión en derivación. Entonces ya sabe, tiene que poner este circuito que corresponde a la armadura y en paralelo con él la bobina del circuito de excitación. Primera cosa, dibuja usted estas dos ramas en paralelo. Es un motor en derivación. Luego, ¿qué es lo que hace? Como es un motor, la corriente I sub A, la que viene por esta rama, va a estar hacia abajo. Por esta otra rama también estará la corriente bajando. Este circuito va a recibir un voltaje terminal. ¿Cuánto vale ese voltaje terminal? De acuerdo al enunciado, 220 voltios. Entonces, este V sub T que usted coloca allí, 220 voltios. La suma de estas dos corrientes, IA más IP, va a ser igual a la corriente que está entregando la fuente de voltaje externo, ¿sí? La I sub L. Bueno, aquí estaba dibujado también este otro circuito en donde las excitaciones son independientes, por lo tanto le eliminamos. Bien, ahora, como estamos hablando del torque de la máquina, hay que recordar la formulita que habíamos visto para calcular los torques. Entonces, para esta máquina decíamos, el torque es directamente proporcional a la corriente de armadura I sub A. ¿A través de qué? De la constante de la máquina y el flujo que tenemos en ella. Entonces, esta fórmula también es útil cuando trabajamos con torques. Bien, entonces para resolver este ejercicio, se nos da como dato que el torque que desarrolla la máquina es 45 Nm, cuando la corriente de armadura es 12 amperios. En consecuencia, en esta fórmula que están viendo aquí,
Conocemos el torque, conocemos la corriente. Podríamos despejar el valor de K por phi. Entonces, hacemos eso y tendríamos que escribir aquí. K multiplicado por phi va a ser igual al torque 45 Newton metro. Esto estaría dividido para la corriente de 12 amperios inicialmente. 12 amperios. Entonces, 45 para 12, ¿cuánto le dio el señor Aldaz Oscar? Buenos días, Inge. Buenos días. 3.75. 3.75, gracias. Entonces, si es que alguien quiere saber cuáles son las unidades de este producto K por phi, simplemente puede remitirse a la ecuación original. El torque en Newton metro. K por phi multiplicando a la corriente. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de K por phi? Señor Tukinga Jefferson. Sería Newton metro sobre amperio. Correcto, Newton metro sobre amperio. Y si quieres saber cuáles las unidades de la constante de la máquina, puede hacer el mismo análisis dimensional para saber en qué unidades viene. Puesto que sabemos en qué unidades viene el flujo, ¿no es cierto? Entonces, no hay inconveniente en esto. Bien, una vez que ya tenemos calculado el valor de K por phi, podríamos encontrar lo que se está pidiendo. El par de la máquina cuando la corriente de armadura cambia a 6 amperios. Entonces, para el torque, que le voy a poner simplemente una T mayúscula, el torque va a ser igual a la constante K por phi 3.75, multiplicado esto por la nueva corriente que serían 6 amperios. Entonces, ese resultado, ¿cuánto le da, señor Ponce Jonathan? No está presente. Entonces, señor Cruz Jorge, ¿cuánto le da ese producto? 22.5, profe. 22.5 Newton metro, ¿no? Profe, disculpe, no valía el micrófono para responderle. No se preocupe, no hay problema. Newton metro. Bueno, entonces, creo que este problema ha estado bastante sencillo. Veamos otro que... Sí, dígame. Por ejemplo, en este ejercicio no nos dice nada respecto al flujo, si es constante o no. Entonces, ¿suponemos eso o cómo lo hacemos? Ya, entonces fijarás. El flujo, básicamente acuérdese usted de la... A ver, pongamos aquí lo que teníamos en el caso de la máquina sincrónica. Entonces, en el caso de la máquina sincrónica, nosotros trabajábamos con una corriente de excitación, una corriente I sub X, y en el eje vertical teníamos el voltaje inducido E sub 0. A ver, entonces, la curva característica que relacionaba estas dos variables era algo como esto. ¿Sí? Entonces, la zona de trabajo estaba en la región de no saturación, en esta parte de acá principalmente. ¿Eso qué significa? A ver, teníamos, de una vez les voy a dibujar,
teníamos por aquí lo que sería la bobinita en donde usted aplicaba la corriente de excitación, ¿no es cierto? Esta corriente de excitación provenía desde una fuente de voltaje constante, ¿sí? Eso significa que al tener una fuente de voltaje constante alimentando a esta bobina, esta corriente I sub X, una vez que era ajustada a cierto valor, ya no cambiaba esa corriente. Y en esta gráfica vemos que si, por ejemplo, tomo una corriente en este punto, el voltaje inducido se mantiene en este valor. Ya no cambia el flujo. ¿Qué pasa en esta máquina? En esta máquina tenemos un flujo magnético que va a ser desarrollado por o a través de esta bobina LP, ¿no es cierto? Eso significa que si usted aplica aquí los 220 voltios, puede encontrar cuánto vale la corriente que está bajando por esta rama. Esa corriente IP sería simplemente igual a los 220 voltios que estoy aplicando como entrada dividido para la resistencia RP. Eso ya sabemos en estado estable. RP no cambia. El VT tampoco cambia. En consecuencia, la corriente IP tampoco va a cambiar. Esta viene a ser el equivalente de la corriente de excitación que teníamos en la máquina sincrónica. Entonces, si es que no cambia RP, no cambia el voltaje de alimentación, esta corriente tampoco lo hace. En consecuencia, el flujo que produce esta corriente no va a cambiar. El flujo es producido por esta corriente al momento que atraviesa esta inductancia. Entonces, si el flujo no cambia, al multiplicar por K, que es una constante de la máquina, que tampoco cambia, esto permanece constante, el producto K por phi. Por eso es que estoy utilizando el mismo valor acá, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, RP para el segundo caso de 6 amperios? Si cambia RP, por ejemplo, el flujo va a cambiar. Si cambia el voltaje terminal, el flujo también va a cambiar. Entonces ya no podría hacer esta operación en ese caso. Pero aquí no hay problema. Bueno, veamos este otro problema. Dice un generador de corriente continua con excitación shunt. Estos son también términos que se utilizan en algunos textos. Excitación shunt quiere decir excitación paralelo. Entonces usted tiene que armar el circuito paralelo. Primer paso. Ubica los elementos de esta forma. Y luego, con este término, dice un generador. Ya sabemos. El hecho que sea un generador significa que la corriente va a estar saliendo desde la fuente de tensión E sub A hacia arriba. Esa corriente avanza por esta rama, llega en este punto y se divide en dos componentes. Una componente que baja por el bobinado de excitación y la otra que iría hacia la carga al momento que conectemos aquí algún elemento, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tiene que definir antes de proceder a los cálculos correspondientes. Entonces, definimos el circuito, definimos cómo están circulando las corrientes y de una vez podríamos poner aquí las caídas de voltaje que se producen en las resistencias. Entonces, más o menos en RP y en la resistencia RA que usted tiene aquí abajo, le pone también la caída de voltaje más o menos. Los datos del problema dicen que tiene una resistencia total de inducido de 0.02 ohmios. Entonces, ¿cuál es la resistencia que corresponde al inducido?
la RA o RP. Esto nos va a decir el señor Toapanta Javier. ¿Está presente el señor Toapanta? Sí, Inge, podría repetirme. Bien, aquí estamos hablando de que el ejercicio menciona que tiene el circuito una resistencia total de inducido. Entonces aquí hay dos resistencias, RA y RP. ¿Cuál es el inducido? ¿RA o RP? ¿Cuál sería esa resistencia? RA. RA, correcto. Entonces aquí ponemos que esta resistencia RA vale 0.02 ohmios. Y la velocidad de giro es a 600 revoluciones por minuto. Se da lugar a la siguiente tabla de vacío. Aquí aparece la corriente de excitación, diferentes valores en amperios y la fuerza electromotriz. Bueno, aquí está puesto E sub 0, sería E sub A más bien, ¿no? Para relacionar con este gráfico del circuito. Entonces aquí tenemos E sub A. Bien. E sub A. Dice, en esta máquina se pueden despreciar la reacción de inducido y la caída de tensión en las escobillas. Es decir, vamos a trabajar como una máquina ideal. No se consideran estos dos factores que podrían ser útiles si es que se hace un análisis más profundo de la máquina, entrarían también a participar. Pero en nuestro caso no estamos haciendo ninguna consideración ni de la reacción de inducido, ni tampoco de la caída de voltaje en las escobillas. Entonces se pide simplemente calcular la corriente total que suministra esta máquina cuando gira a 600 revoluciones por minuto. A ver, aquí hay que estar claros a qué se refiere esto de que la máquina suministra una corriente total. Tengan en cuenta que aquí existen dos devanados, dos bobinas, y todo esto prácticamente forma parte de nuestra máquina. Entonces, ¿cuál es la corriente de suministro? La que estaría llegando hacia la carga, la que fluye hacia el exterior de la máquina mediante los bornes a donde se conectará una carga en algún momento. Entonces, aquí la incógnita es esta corriente I sub L. Esa es la corriente que entrega la máquina. Bien, entonces se dice aquí que la tensión en bornes de la máquina vale 120 voltios. Eso quiere decir que este voltaje que aparece aquí como V sub T es el que tiene el valor de 220 voltios en los bornes o terminales de la máquina. 120, perdón. 120 voltios. Y la resistencia total del circuito de excitación vale 15 ohmios. Entonces aquí el circuito de excitación es de esta bobina LP con RP. Esta resistencia RP vale 15 ohmios. Bien. Entonces están los datos del ejercicio. Bueno, ahora lo que se tiene que hacer es plantear las ecuaciones eléctricas que rigen a este circuito. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación sería, en este nodo en la parte superior, existe corrientes que entran y que salen. Ley de conservación de la carga, o ley de Kirchhoff, me dice que la suma de las corrientes que entran en un punto es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces, allí simplemente tenemos que poner que la corriente I sub A es igual a la corriente I sub P más la corriente I sub L. Eso por un lado. Por otro lado, al estar trabajando con un generador en paralelo, debemos encontrar este voltaje E sub A, por ejemplo, si es que hubieran los datos.
Para eso tenemos aquí, miren, esta tablita. Entonces debo encontrar una ecuación que relacione E sub A, I sub A y el voltaje terminal que conocemos que es 120. Entonces podríamos escribir lo siguiente. El voltaje E sub A, estamos trabajando con un generador. Entonces el voltaje que tengo aquí, E sub A, va a ser igual al voltaje terminal más la caída de tensión en esta resistencia R sub A. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Simplemente usted haga un circuito cerrado por aquí, parta desde acá, véngase por aquí y cierre el circuito de esta manera. Entonces, ¿qué tendríamos? Partimos de este punto en donde hay 0 voltios. Aquí puedo poner, como le dije, un terminal de tierra, no hay problema. Entonces, aquí hay 0 voltios. Voy a escribir toda la ecuación completa. Entonces, diríamos, vamos a poner ahí 0 voltios. Pasamos a través de esta bobina LA, no hay problema y no hay ninguna caída en estado estable. Luego pasamos de más a menos. Hay una caída. Entonces, menos esta corriente I sub A multiplicado por RA. Ya estoy en este punto. Luego tengo de menos a más. Subo en potencial. Entonces, tengo que sumar. ¿Cuánto sumamos? E sub A. ¿Y a dónde hemos llegado? A este punto aquí arriba. ¿Pero qué potencial tengo aquí arriba? El B sub T. ¿No es cierto? Entonces, esto igualamos a B sub T. Y ya está. Entonces, tenemos las dos ecuaciones básicas, una para diferencias de potencial y la otra para sumatorios de corriente en un nodo. Bueno, ahora lo que podríamos encontrar es en estado estable la corriente IP que baja por esta rama. Entonces, pongamos aquí la corriente de excitación IP. Esa corriente va a ser igual al voltaje que tenemos aquí en los terminales, que sería 120, es un dato del problema. 120 voltios, esto dividido para la resistencia que aparece entre estos dos puntos por medio de la bobina LP y RP. Entonces aquí la RP vale 15 ohmios, simplemente dividimos para 15. Esto sería igual a ¿cuánto, señor Tuquinga Jefferson? A 8 amperios, Inge. Bien, gracias. 8 amperios colocamos ahí. Entonces, esa es la corriente de excitación. Aquí en la tablita esta está como I sub E, corriente de excitación. Aquí sería la I sub P. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para una corriente de excitación de 8 amperios, lo tenemos aquí, el voltaje inducido es 126 voltios. Entonces, ese es el valor de E sub 0. Por lo tanto, podemos utilizar esta información para aplicar la fórmula anterior de la tabla, ya que E sub 0 o E sub A es igual a 126 voltios. Entonces, utilizamos estos datos en esta fórmula de aquí arriba. Entonces, podríamos despejar de aquí el valor de I sub A, por ejemplo. Podemos encontrar I sub A. I sub A nos va a quedar que es igual al voltaje que aparece aquí en E sub A. Miren, E sub A menos BT. Despejando de esta ecuación el I sub A nada más, ¿no? E sub A sería 126 menos el voltaje terminal, que sería 120, menos 120, y dividimos para la resistencia
de armadura RA que vale 0.02 ohmios. Entonces, esta corriente ISUA, ¿cuánto le da, señor Gualotuña Kevin? Inge, disculpe, una consulta. En el EA, ¿el cero de dónde le saca? El cero, ¿cuál cero? Ahí dice EA0 menos IARA. Ah, ya, estoy haciendo un circuito cerrado que va desde este punto en la parte inferior hasta arriba, ¿no es cierto? Hasta este punto en donde está el más. Entonces aquí le puse un terminal de tierra en la parte inferior del circuito. Y en este terminal de tierra, ¿cuánto potencial tengo? 0 voltios. Entonces de ahí aparece este 0 que ve aquí. Pero, o sea, Entonces, ¿nosotros siempre ponemos el terminal de tierra o eso le supuso a usted? Es que esa parte me confundí. bueno, el terminal de tierra usted lo puede poner, no hay ningún inconveniente. O simplemente puede hacer lo siguiente. Usted dice, no quiero poner terminal de tierra, no le ponga nada más. En esta ecuación de aquí desaparece el 0. Eso es todo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer allí para armar la ecuación? Para armar la ecuación, usted parte de este punto, ¿no es cierto? Va desde aquí, sigue este recorrido, la bobina no interviene. Aquí pasa de más a menos en esta resistencia. Entonces tiene que poner una resta de potencial. Ahí está el signo menos que le puse aquí. ¿Cuánto vale esa diferencia de potencial? IA por RA. Ya llegó a la parte superior de esta resistencia. Ahora pasa de menos a más a través de este voltaje sub A. Entonces le suma el sub A allí. ¿Y a dónde hemos llegado? A este punto aquí arriba. Entonces hemos pasado de este punto en la parte inferior a este punto en la parte superior. ¿Cómo se llama esta diferencia de potencial entre los dos extremos? Se llama V sub T. Entonces esta ecuacióncita igual a V sub T nada más. Y listo, le da lo mismo. Simplemente que aquí no uso el terminal de tierra como referencia, nada más. Bien, entonces ahora sí, señor Gualotuña Kevin, ¿cuánto le dio esa corriente? 300 amperios, Inge. Gracias, 300 amperios. Ya está. La corriente 300 amperios. Y bueno, ahorita utilicemos entonces la ecuación inicial que habíamos visto para el nodo en la parte superior y de aquí despejamos la corriente I sub L. I sub L entonces nos va a quedar que es igual a la corriente I sub A que está llegando en este nodo y que vale 300 amperios menos la corriente que está bajando por RP y LP. Entonces esta IP vale 8 amperios. Entonces esto de aquí nos da igual a 100, a ver, sería 292, ¿no? 292 amperios. Está listo el literal A. En el literal B dice que la nueva corriente total suministrada si la velocidad es de 700 revoluciones por minuto. Entonces debemos volver a calcular esta corriente I sub L, pero trabajando con una velocidad de 700 RPM. En ese caso, la tensión en bornes del circuito es 144. Entonces aquí vamos a tener que cambiar esto. Ahora el voltaje terminal ha cambiado. Ahora esto vale 144. 144 voltios. Y la resistencia del circuito de excitación se incrementa en 3 ohmios. Entonces, ahora la resistencia del circuito de excitación quiere decir que en esta rama de la derecha hemos puesto una resistencia adicional con un valor de 3 ohmios. Bien.
Bueno, entonces podemos para la parte B calcular cuánto vale esta corriente IP, la corriente de excitación con estos cambios que se han realizado. Entonces, esta IP quedaría igual a la diferencia de potencial que tenemos ahora entre estos dos puntos, que vale 144 voltios, dividido para la resistencia total que aparece en esta rama, que sería 15 ohmios originales más los 3 ohmios adicionales que se han añadido. Entonces aquí ponemos 18 ohmios en total. ¿Y eso cuánto le da, señor Maldonado Tito? Buenos días, profe. Da 8. Buenos días, gracias. 8 amperios entonces. Entonces con esta nueva corriente de excitación vamos nuevamente a la tabla y vemos que estamos trabajando con la misma corriente de excitación. Es decir, el voltaje E sub A va a seguir siendo 126 voltios. Entonces aquí de la tabla E sub A es 126 voltios. Sigue siendo el mismo valor. Bien. Ahora la velocidad cambia a 700 RPM. Por lo tanto, debemos utilizar la formulita que relaciona el voltaje E sub A. Habíamos visto que es igual a K por el flujo de la máquina y por la velocidad, por omega, ¿no? Bien, entonces pongamos cuánto vale el K por phi para la condición inicial. K por phi va a ser igual al voltaje EA que teníamos originalmente, es decir, los 126 voltios. Esto estaría dividido para la velocidad inicial, que serían los 600 RPM. Sabemos que no importa las unidades, ¿no? Porque voy a utilizar esa constante K por phi. Entonces, K por phi. Esta sería la condición inicial. En la condición final, debemos plantear. Vamos a poner aquí EA final. Va a ser igual a esta misma constante K por phi. ¿Por qué utilizo otra vez esta misma constante? Porque hemos visto que al hacer los cambios, este valor de corriente de excitación se mantiene constante. Entonces no ha cambiado el flujo con esta corriente de excitación. Teníamos 8 y ahora también tenemos 8 nuevamente. Entonces no cambia el flujo. Como la constante K tampoco cambia, este producto se mantiene constante. Entonces el EA final me va a quedar a K por phi. Tenemos ahí, a ver, el K por phi, que sería los 126. Dividido para 600. Y esto multiplicado por la nueva velocidad, que ahora es 700. Entonces, mire, en este cociente se cancelan las unidades de la velocidad. Si trabajaba aquí con radianes sobre segundo, igual los 700 tenía que poner en radianes sobre segundo y se van a cancelar. Aquí le dejé los 600 en RPM, con los 700 que también están en RPM se cancelan esas unidades. Entonces, este EA final, ¿cuánto le da, señor
Suquitana Oscar. Buenos días, profesor. 147. Buenos días, 147 voltios, gracias. 147 voltios. Bueno, y luego ya sabemos, utilizamos la misma ecuación para la corriente IA. Podríamos poner ahí la corriente IA final. Va a ser igual, ponemos aquí al nuevo voltaje inducido, que sería los 147 voltios. 147 menos el voltaje terminal, que vale 144. Y esto iría dividido para la resistencia de armadura, que se mantiene 0.02 ohmios. Entonces la corriente ya final, ¿cuánto le sale, señor Toro Ángel? Me salió 150 amperios. Gracias, 150 amperios. Y listo. Ahora tenemos que la corriente de carga y L final también, para la condición final, será igual a la IA final, esto es los 150 amperios, restado con la corriente que baja por esta rama, la IP, que se mantiene en 8, y esto nos da 142 amperios. Y estaría lista la solución para este problema. En el caso de que no se hubiese incrementado en 3 ohmios la resistencia total en el circuito de excitación, evidentemente manteniendo los 144 querría decir que la corriente IP aumentó. Entonces, con una corriente IP que se incrementa, lógicamente que la fuerza electromotriz SUA también va a subir. Y adicionalmente, el flujo habrá cambiado también. En ese caso, deberíamos tener alguna otra información que nos permita saber en qué porcentaje se incrementó el flujo, por ejemplo. Entonces, eso para introducir en esta formulita. Pero en este ejercicio no se da esa información, no se pide tampoco otro cálculo, entonces estaríamos hasta allí. Bien, ¿alguna pregunta sobre este problema? Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema. Al último tema que debemos estudiar y que corresponde al motor monofásico de inducción. Bueno, existe una clasificación relativamente extensa de los motores de inducción. Por ejemplo, tenemos los motores de fase partida, motor de arranque por resistencia, motor de arranque por capacitor, motor de fase partida y capacitor permanente, motor de capacitor de 2 valores, motor de inducción de arranque por reluctancia, motor de inducción de polos sombreados, motores monofásicos con conmutador, ya sea de repulsión, serie de corriente alterna, motor universal, y los motores monofásicos sincrónicos, motor de reluctancia, de histéresis, y el denominado motor subsincrónico. Básicamente, en las aplicaciones del motor monofásico de inducción está orientado a todo lo que sería disponibilidad de abastecimiento eléctrico monofásico.
Generalmente estos motores usted lo encuentra en su domicilio, por ejemplo, cuando está accionando una aspiradora, cuando está accionando una licuadora, una lavadora. Son máquinas de utilización muy difundida y normalmente son de baja potencia. Podemos tener de 2, 3, 5, 7, 5 y hasta 10 HPs, utilizando alimentaciones de 115 o 120 voltios. Si es que la acometida eléctrica es más grande, por ejemplo a 230 voltios eficaces, entonces las potencias van a estar entre 7.5 y 10 HPs. También pueden ser útiles para voltajes de alimentación de 440 voltios. ¿Qué significa esto de alimentación monofásica? Usted puede tener en su domicilio, por ejemplo, 3 conductores o 4 conductores que llegan desde el poste hasta la entrada de su medidor eléctrico. De estos 4 cablecitos que están llegando hasta el cuadro en donde usted tiene su medidor, probablemente observe que salen 3 cables hacia el interior de su domicilio. Esto es muy frecuente encontrar así. Llegan 4 hasta la caja en donde está el medidor. Es posible incluso que este cable usted lo encuentre suelto de esa forma. Y solamente van 3 al interior de su domicilio. Este cuarto cable que queda suelto allí puede ser el terminal de tierra. Es generalmente el terminal de tierra el que no se utiliza y queda suelto ahí. Ahora, cuando usted ve los 3 conductores que están ingresando a su domicilio, va a imaginarse que tiene alimentación eléctrica trifásica. Y eso no es correcto. Lo que usted tiene aquí en lo que sería la parte del medidor eléctrico. A ver, voy a limpiar esta partecita de aquí. Lo que tiene normalmente es lo siguiente. Usted, a ver, pongámoslo en azul. Usted tiene en el poste, generalmente hay un transformador. Y este transformador puede tener una alimentación en el primario, digamos que de 1200 voltios, por ejemplo. En otros casos podría tener 12.000 voltios. Depende. Pero lo cierto es que del secundario de ese transformador hay 3 conductores que están saliendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? De acuerdo a la distribución de puntos, pongamos eso, en el primario tiene un punto ahí, en los secundarios va a tener la referencia de puntos de esta manera. Y en definitiva, lo que usted encuentra acá es que entre el terminal superior, que no le voy a llamar fase 1 porque no es tan correcto, sin embargo, incluso en algunos textos le ponen F1 aquí arriba, el F2 aquí abajo, pero estrictamente sería que no hacen estas letras referencias a fases distintas como tales, ¿no? Pero se suele poner así. Fase 1, aquí abajo fase 2, y aquí al terminal del medio le llaman neutro. Entonces, en la parte de arriba, usted tiene una señal eléctrica senoidal, cuyo voltaje eficaz, digamos que es 115 o 120 voltios, no hay problema. Entonces aquí me da un voltaje eficaz de 120, por ejemplo. Y en la parte inferior de ese secundario, aquí abajo usted tiene exactamente lo mismo. Va a tener otra señal porque el número de bobinas es idéntico. Entonces aquí abajo también tiene la misma señal senoidal que aparece en la parte superior.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estos son los 3 conductores que están llegando hasta acá. Y como usted ve, el terminal de tierra, aquí va a estar, generalmente es ese cable tensor que ponen de apoyo para el poste, el último poste de la línea. Ahí le ponen un cable tensor. Ese cable tensor puede ser utilizado como tierra, pero aquí no está. Entonces, este cuarto cable dejamos allí. ¿Y qué es lo que sale? De su medidor sale exactamente estas mismas señales. Nada más que ya estamos registrando el consumo eléctrico. Eso es lo que está saliendo. Entonces, si es que este cable en la parte media le denominamos el neutro, este de aquí es el neutro. Domicilio, lo que se suele hacer es esto. De esta fase en la parte superior y el neutro se toma, por ejemplo, para todo lo que es circuitos de iluminación, por ejemplo. Entonces usted va a tener aquí la conexión de las lamparitas, de los foquitos y algún otro elemento adicional que tenga con un consumo relativamente bajo de potencia, ¿no? Entonces aquí usted conecta así, de esta manera. ¿Cuánto voltaje está sometiendo a estas lamparitas? 120 voltios eficaces. También puede coger en la parte de aquí abajo para lo que sería, por ejemplo, la conexión de la licuadora, la conexión a lo mejor de un horno, de un microondas. Eso los va a poner en la parte inferior. Pongamos aquí un cuadradito más bien. Aquí van a estar los equipos que consumen, si usted quiere, un poquito más de potencia. Es una distribución que le pongo simplemente para ilustrar lo que está pasando. Entonces aquí, tanto las luminarias en la parte superior, como las licuadoras, los microondas, los televisores que están conectados entre el neutro y la línea de abajo, van a estar recibiendo 120 voltios. Ambos. ¿Qué es lo que pasa si usted tiene, en cambio, una cocina de esas de inducción? En una cocina de inducción usted necesita 220. Entonces, ¿qué es lo que hizo el técnico de la empresa eléctrica o el técnico que le fue a hacer la instalación? Simplemente jaló desde aquí un cable, desde este otro extremo otro cable, y a su horno o a su cocina de inducción le conectó entre estos dos extremos. Eso es lo que hizo simplemente. Le puso aquí y ya está. Entonces, al hacer esto, usted está utilizando una conexión entre este extremo en la parte inferior del secundario y el extremo de la parte superior del secundario. ¿Qué voltaje tiene allí? La suma de las dos senoides. Es decir, tenemos entre estos dos puntos 240 voltios. Y ya está. Eso es todo. Entonces, esta es una conexión monofásica a 3 conductores. Eso es lo que está sucediendo allí. Entonces, si usted tiene un motorcito de inducción monofásico, simplemente le conecta entre estos extremos o estos extremos de aquí. Y ya está funcionando sin ningún problema a 120 voltios. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este motor de inducción? Este motor de inducción tiene una bobina a la cual usted va a alimentar con voltaje. Entonces, esa bobinita justamente es la que está viendo aquí abajo. Y tiene esta alimentación de 120 voltios. Voltaje monofásico que usted va a poner en el estator de esa máquina. Le conecta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá? Voltajes que van a irse alternando entre polaridades positivas primero y negativas después. Cada semiciclo, ¿no es cierto? ¿Esto qué es lo que genera? Este voltaje genera un flujo magnético, como ve aquí con las flechitas. Primero van subiendo hacia arriba, llegan a un valor máximo y después van bajando. Y luego cambia de dirección. Y así se repite. En todo caso, mire usted,
aquí este flujo es unidireccional, que cambia en estos dos sentidos, ¿sí? No es, por lo tanto, un flujo magnético giratorio que usted obtenga. Un campo magnético giratorio aquí no vamos a tener. Por lo tanto, no es suficiente esta señal aplicada al estator para que genere un torque en las bobinas del rotor. En consecuencia, necesitamos al menos de otra bobina para que genere un flujo que, al interaccionar con este de aquí y los elementos del rotor, permita generar un torque en las bobinas del rotor. Entonces se dice que normalmente esas bobinas tienen que estar desfasadas 90 grados entre ellas para que se pueda producir un campo giratorio al interior de la máquina. Entonces aquí lo que vamos a producir en definitiva es un desfasamiento entre la corriente que atraviesa el bobinado principal y la corriente que atraviesa el bobinado secundario. Entonces con ello se genera un campo magnético giratorio que pone en acción, en movimiento, al rotor. Y se puede conseguir también un desfasamiento entre esas dos corrientes manejando el concepto de impedancia. Si una de las bobinas es distinta a la otra, evidentemente su impedancia será diferente a la de la otra. Y como las dos bobinas van a estar sometidas a la misma diferencia de potencial, la corriente que circula por cada una de ellas va a ser diferente. Va a haber un desfasamiento allí. Entonces, eso se conoce como utilizar el efecto resistivo en serie con una bobina para conseguir un desfasamiento de corrientes, cuando son alimentadas desde el mismo voltaje. O también podría utilizarse un capacitor conectado en una de esas bobinas, en serie con una de esas bobinas. Allí también se consigue un desfasamiento entre las corrientes. Internamente, en forma resumida, usted va a tener esto: un estator, un rotor, la parte móvil, un tipo jaula de ardilla, y las bobinas distribuidas de esta forma. Esto sería para el caso de tener una máquina de polos salientes. Si es que se utiliza el bobinado auxiliar, este bobinado auxiliar normalmente ocupa 1/3 de las ranuras disponibles en la estructura del estator. Los otros 2/3 de esas ranuras estarán ubicadas, o más bien ocupadas, por el bobinado principal. Bueno, aquí tenemos una vista de lo que sería el motor monofásico de inducción completamente ensamblado, y en la derecha tenemos la distribución de las dos bobinas, la auxiliar y la principal, en las ranuras del estator. Principio de funcionamiento. Entonces ya les comenté algo de cómo se genera un campo giratorio internamente en esta máquina a través de las dos bobinas cuyas corrientes van a ir desfasadas un cierto ángulo. Para entender el funcionamiento de esta máquina, podemos imaginarlo lo siguiente. Usted tiene dos máquinas trifásicas. Esas dos máquinas trifásicas están activando el mismo eje, pero la una tiene secuencia de fases distinta a la otra. Eso implica que el giro de un eje va a ser en una dirección, mientras que la de la otra máquina será en dirección contraria. En esta situación tendríamos un sistema mecánico aquí, dado por estas dos rueditas, que se mantiene en equilibrio. ¿Sí? Las máquinas son idénticas, únicamente tenemos que la secuencia de fases en una de ellas es distinta. Entonces, esta estructura que ven aquí
se mantendría en un equilibrio. No giraría si cabe el término. ¿Qué pasa si usted impulsa alguna de estas ruedas en una dirección? Impulsa exteriormente. En ese caso, vamos a tener un giro de este sistema. Si impulsa en otra dirección, igual va a girar esto en el sentido que usted la impulsó. La combinación de estas dos, o de estas dos máquinas, me va a generar posibilidad de torque, ya sea con velocidad en un sentido, en una dirección, o en otra dirección, ¿sí? Este sería el efecto sumado de la interacción de estas dos máquinas eléctricas actuando con el hecho de que usted impulsa una de ellas en cualquier dirección. Entonces se va a generar torque con velocidad positiva o con velocidad negativa si es en sentido contrario. La curva de torque sería de esta forma. Evidentemente usted ve aquí que no existe torque de arranque. ¿Por qué razón? Porque los dos ejes están oponiéndose entre sí. Para que arranque, la velocidad se produzca en una dirección o en otra, usted tendría que impulsar este sistema manualmente, por ejemplo. Entonces, esto es más o menos lo que sucede con el motor de inducción monofásico. Usted tiene un motor de inducción monofásico en donde se aplica únicamente la señal alterna en el estator, no se genera el campo rotativo. Se mantiene el estator quieto, el rotor, perdón, quieto, no gira. Entonces aquí podríamos impulsar ese rotor a ver qué es lo que ocurre. Tendría un torque de arranque cero, pero si es que lo impulsamos en alguna dirección, se va a producir el giro. Veamos lo que alcancemos de este motor monofásico conocido como de fase partida. Arranque por resistencia, eso es lo que les decía hace un momento. Usted tiene dos bobinas que van a recibir la misma alimentación eléctrica de la misma acometida y aquí la impedancia usted va a cambiar. ¿Cómo cambia la impedancia o cómo se cambia en la fábrica esa impedancia? Simplemente, por ejemplo, cambiando la sección de los conductores. El diámetro de los alambritos con que hace la una bobina es 1 y el diámetro de la otra es otro. Adicionalmente puede modificar el número de vueltas del un devanado con respecto al otro. Con eso ya tiene impedancias diferentes. Si esas impedancias son distintas, entonces las corrientes que pasa por cada una de las bobinas también serán diferentes. Aquí en el diagrama de la mitad, usted puede observar lo que está sucediendo. Alimentamos eléctricamente a las dos bobinas. La una pasa aquí hacia abajo en color verde. Esta dice I-run. Esta sería el bobinado que permanentemente va a estar energizado. Y la otra bobina es la auxiliar. Esta bobina de arranque que se llama, tiene la función de estar activa, de estar recibiendo corriente eléctrica únicamente durante el proceso de aceleración de la máquina, mientras adquiere una cierta velocidad. Ya vimos, este bobinado genera un campo magnético que me interesa interaccione con el otro y pueda, mediante este efecto, producirse un torque en el rotor, el giro del rotor. Y una vez que está girando el rotor, cuando alcanza una velocidad aproximadamente del 70% de la velocidad nominal, este equipo que se conoce como interruptor centrífugo se desconecta, se abre. Y eso hace que ya no tenga corriente adicional por esta bobina de apoyo. Este interruptor que se conoce como centrífugo es un dispositivo electromecánico que está acoplado al rotor y cuando la velocidad del rotor llega a aproximadamente el 70% de la velocidad nominal, este interruptor se abre por sí solo, en base a inercia nada más. Esto se abre y desconecta la bobina de arranque, haciendo que la máquina ya permanezca girando de forma estable. Bueno, aquí están las corrientes, la corriente del bobinado principal que siempre va a estar siendo alimentada,
la corriente en la bobina de arranque. Evidentemente aquí entre estas dos corrientes hay un ángulo de desfasamiento phi. Normalmente se desea que este desfasamiento sea alrededor de 30 grados. Con eso ya la máquina va a poder operar sin mayores dificultades, sin dificultades, digamos. Bueno, aquí tienen también en la relación matemática que se utiliza en la construcción de estas máquinas para conseguir los efectos deseados. La relación entre la resistencia y la reactancia de los dos bobinados tiene que ser esta. El bobinado auxiliar tiene una relación RA sobre XA mucho mayor a la relación que tiene entre su resistencia y la reactancia el bobinado principal. Bueno, eso para efectos constructivos. Ahorita lo que nos interesa es simplemente ya la máquina está operando, cómo funciona. ¿Cómo es esto del proceso de arranque? Necesitamos dos bobinas para el arranque, ya sabemos por qué. Un bobinado se desconecta automáticamente mediante este elemento, interruptor centrífugo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar respecto al torque? Miren ustedes, si es que solamente está conectado el bobinado principal, la curva de torque sería la que ven aquí en línea entrecortada prácticamente. Aquí se define la curva característica. Evidentemente, si solo mantiene conectado el bobinado principal, el punto de trabajo estaría determinado por esta X que ven aquí, punto de operación, al 100% del torque nominal de la máquina. Evidentemente aquí partimos en esta característica con un torque cero, ¿no es cierto? La máquina por sí sola no va a marchar. Ya sabemos qué hacer en ese caso. Si es que utilizamos las dos bobinas, mire usted, el torque de arranque se incrementa, inclusive más allá del torque nominal, del 100%. Luego va subiendo el torque conforme la velocidad crece. Y mire usted aquí, aproximadamente al 75% de la velocidad ocurre un salto en el torque. ¿Por qué ocurre este salto? Porque ahí se desconecta el bobinado auxiliar. Entonces aquí, al ya no tener alimentación el bobinado auxiliar, el torque evidentemente baja. Y sigue la trayectoria que mantendría esta curva que corresponde a la operación con solamente el bobinado principal. Y llegamos otra vez al punto de operación. Este punto de operación corresponde al par de equilibrio entre la carga que usted puso en el eje y el torque generado por la máquina. Es el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, y aquí hay otras cuestiones que también les voy a pedir que ustedes lean. Ya les voy a subir este PDF para que lean un poquito más sobre esto. Tenemos el circuito de arranque con capacitor, por ejemplo, aquí. Hacemos lo mismo, pero en este caso utilizamos un capacitor en serie con la bobina auxiliar. ¿Para qué? Para conseguir el desfasamiento de las corrientes. Cuando hacemos esto, miren la curva del torque, llegó a más del 300%. Y aquí cuando se desconecta el bobinado auxiliar a través del interruptor centrífugo, el torque cae y nos acoplamos con la curva de respuesta normal que tendría la máquina cuando esté funcionando únicamente el bobinado principal. El punto de operación estaría por esta parte y tendríamos listo. Aquí está una vista de estos motores, un despiece. Miren, los capacitores que se utilizan en este caso son bastante grandes y es obvio cuando usted ve una máquina de estas, sobre todo de potencia relativamente grande, que tenga aquí arriba una porción de la máquina en la carcasa destinada a este elemento. Aquí en la parte derecha ustedes ven lo que serían los interruptores centrífugos que van acoplados al eje de la máquina y que tienen la misión
de desconectar el bobinado auxiliar cuando la velocidad de la máquina llega a aproximadamente el 75% de la velocidad nominal. Bien, entonces, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar con la materia. Se ha visto realmente lo principal de este PEA que tenemos como obligación hacerles llegar. En esta parte del motor de inducción tienen una idea más o menos de lo que sucede. Y les voy a pasar, como les digo, este documento para que lean un poquito más. En la próxima clase que tendríamos con ustedes, esto es del siguiente viernes, ustedes dan la prueba de motores de corriente continua. Únicamente ese tema. Entonces, para las personas que lleguen al examen final, que tengan que dar el examen final, tendrán que preparar toda la materia, incluido lo del motor de inducción monofásico. Bien, ¿tienen alguna pregunta?